Un poquito sobre, un poquito sobre epidemiología. Es esporádico, siempre bilateral, pero puede ser asimétrico. De 10 a 14% vemos factores genéticos en estos pacientes y la prevalencia realmente es muy variable porque va a depender del lugar y de la población. Podemos ir desde 0.3 por cada 100.000 personas en Rusia hasta 54 por cada 100.000 en Minnesota. Pero en los últimos estudios hubo un metaanálisis donde se evaluaron 50 millones de 15 países y la prevalencia aquí en este metaanálisis salió en 138 por cada 100.000 habitantes. Hay mayor prevalencia en los interesados en cirugía refractiva porque son los que le hacemos un screening completo con topografía y todo como se debe, y en esto obviamente detectamos más los pacientes con queratocono. En la parte de sexo es igual entre hombres y mujeres y lo vemos obviamente más en pacientes jóvenes. Listo. Entonces, como factores de riesgo para queratocono, el principal factor de riesgo realmente es el froto ocular y la compresión, las alergias oculares, algunas enfermedades como el síndrome de Down, los pacientes que tienen atopia, asma, enfermedades del tejido conectivo, porque obviamente hay alteración en la biomecánica de la córnea, en la amaurosis congénita del Leber, por alteraciones ya genéticas, y alteraciones metabólicas como el cortisol. Esto es algo nuevo porque se ha visto que pacientes con el cortisol elevado, personas con personalidad tipo A, tienen más riesgo de padecer queratocono también. El froto ocular, como les mencioné, principal factor de riesgo en pacientes con queratocono. Estas son algunas de las causas de pacientes, o sea, pacientes que van a tener froto ocular, síndrome de Down, porque obviamente tienen más riesgo a alergias, los pacientes con atopia, los pacientes con ojo seco también tienden a frotarse el ojo, y los pacientes con estrés, como le mencioné, lo del cortisol. Y esto ocasiona distensión de la mecánica corneal e inflamación crónica a través de las colagenasas. Aquí un video de una resonancia magnética en un paciente que tiene froto ocular. ¿Sí? Y miren cómo se comprime completamente todo el ojo y provoca una distensión de la córnea. ¿Sí? Entonces, para el diagnóstico temprano realmente tenemos que basarnos en distintas cosas, pero lo primero que hacemos a nivel de la consulta es la retinoscopía, cuando vamos a hacer la refracción y la toma de la huesa visual del paciente. Entonces aquí vamos a tener sombras en tijeras, como ven aquí en el video, y signo de la gota de aceite, cuando tenemos al paciente dilatado y vemos con el retinoscopio. Y aquí todavía no le hemos hecho topografía al paciente, y con esos signos podemos ya comenzar a sospechar que el paciente puede tener queratocono. Entonces acá, a nivel de la biomicroscopía, esperamos realmente detectar el queratocono antes de ver la mayoría de estos hallazgos. Pero ya una vez tenemos al paciente en la pregunta, si encontramos algo de esto, podemos sospechar también de queratocono, que es adelgazamiento estromal, las estrías de Vogt cuando ya tenemos queratoconos avanzados, el anillo de Fleischer, que es acumulación de pigmento férrico en la base del cono, y los nervios periféricos prominentes. Otro de los hallazgos que vemos es signo de Munson, signo de Russotti, y obviamente si vemos lateralmente al paciente, pues ya la protrusión del cono. Hallazgos también en la biomicroscopía, ya cuando tenemos queratoconos más avanzados, leucomas corneales e hidrops. La topografía corneal, realmente la doctora Carolina va a hablar más de la topografía, así que nada más voy a pasar unas diapositivas para que recuerden un poquito. Es más popularizado y que creo que la mayoría utiliza aquí y manda a los pacientes el Pentacam, pero tenemos otro tipo de topógrafos también. Aquí en el queratocono vamos a tener aumento del poder o la curvatura corneal, protrusión excéntrica inferotemporal en estos pacientes, asimetría del poder inferosuperior, inclinación de los ejes radiales y aumento de las elevaciones anterior y posterior. Nada más para ver la parte del queratocono, pues aumento de la curvatura, de las elevaciones y la paquimetría, pero ahorita te voy a enseñar con más detalle. Recordar que Rabinovich en el 98 pues sacó lo de los índices, y con esto nos hemos basado inicialmente para hacer los diagnósticos de queratocono y ver topografías anormales. El Consenso Mundial de Queratocono en el 2015 sacó su paper, y aquí definen que en el queratocono tenemos que tener una elevación anormal posterior, adelgazamiento corneal, y que debe haber un adelgazamiento clínicamente no inflamatorio de los pacientes.
algunos de los índices que tenemos en cuenta en pacientes con queratocono, pero estos serían los índices en el Pentacam. Esto es algo no tan nuevo, pero que realmente no tenemos disponible en todas las clínicas, que sería la estéresis corneal a través del Corbis, que es, digamos, un aditamento del Pentacam. Y aquí es bien importante la parte del Topographic Biomechanical Index. En esas córneas, que no estamos seguros que tienen queratocono, le hacemos el Corbis, y este índice nos hace una correlación de la curvatura corneal, la paquimetría y la estéresis corneal, y nos da el riesgo de probabilidad del paciente de desarrollar queratocono o una ectasia corneal. Y ya también otras cosas que podemos tener en cuenta para saber si el paciente tiene queratocono, ya serían los mapas epiteliales por OCT, donde sabemos que hay un adelgazamiento del epitelio a nivel del área más delgada y un engrosamiento radial alrededor del cono. Que esto lo vemos y lo tiene la córnea para compensar la curvatura. ¿Sí? Entonces ahorita va a hablar el doctor Constantino sobre los tratamientos disponibles. Buenas noches. Buenas noches. Me acuerdo cuando estaba en la residencia con Rita, con Roberto, con Lisa, cuando te decían queratocono, realmente el tratamiento hace más de 20 años cuando estábamos haciendo la residencia era ponle lentes de contacto y reza para que no acabe en un trasplante de córnea. Eso era lo que teníamos en ese entonces. Les voy a les voy a hablar de todos los tratamientos que hay disponibles hasta ahora. El orden que lo estoy presentando no es el orden en el que yo sigo, ni el que debería seguir nadie. Realmente, cada paciente hay que individualizarlo. Uno de los tratamientos que tenemos es el crosslinking corneal, en donde aplicamos riboflavina en la córnea. Hacemos que actúe la luz ultravioleta. Es un tratamiento aprobado por la FDA. Se puede hacer, dependiendo de la máquina, con o sin epitelio. ¿Y qué es lo que tratamos con esto? Incrementar el número de uniones entre las láminas de colágeno, haciéndola menos elástica, pero más resistente al estiramiento, y así evitamos que siga creciendo el queratocono. Otro tratamiento que tenemos actualmente, cabe señalar que la mayoría de estos tratamientos están disponibles en Panamá. Otro tratamiento que tenemos es el láser topoguiado con crosslinking acelerado, o el protocolo de Atenas con el doctor Tasso Canelopoulos. ¿De qué trata esto? Son dos procedimientos en uno. Primero tenemos que tener el queratocono que vamos a hacer este tratamiento, tiene que ser de leve a moderado, no puede ser un queratocono ya muy avanzado. Se utiliza láser para reformar la córnea y remover su forma cónica. Posteriormente, hacemos 4 minutos de luz ultravioleta con el crosslinking acelerado, y eso que nos permite mejorar el astigmatismo que induce esta deformidad. Mejoramos la agudeza visual, detenemos la progresión del queratocono y el láser es bien preciso, como es topoguiado es bien preciso. Los resultados los vemos 20 días, han habido pacientes 20 días a 30 días, hay otros que se tardan hasta 6 meses. Otro tratamiento que tenemos para el queratocono son los ICLs. Es ambulatorio, es rápido, se coloca un lente detrás de la pupila y lo podemos usar en cualquier córnea delgada o más bien en córneas donde las córneas pueden estar delgadas, se puede utilizar, y también cuando tenemos un astigmatismo muy alto y donde no se pueda realizar el protocolo de Atenas o el LASIK extra. También tenemos anillos intracorneales, son segmentos semicirculares de acrílico que se insertan en el estroma, causan un efecto de aplanamiento y por ende mejoran el astigmatismo. LASIK extra es un láser convencional o topoguiado asociado a crosslinking acelerado de 1 minuto 30 segundos. Esto lo debemos hacer en córneas con buen grosor. Y pacientes con búsqueda de una corrección láser y hacer la topografía, encontramos irregularidad o queratocono frusto. Esto lo voy a explicar ahora. Realizamos un reforzamiento simultáneo
realizamos el flap y al hacer después el excimer láser, colocamos la riboflavina por 60 segundos, reposicionamos el flap y con todo y epitelio hacemos la colocación del crosslinking. Ahora, algunos me preguntarán, bueno doctor, ¿cuál es la diferencia entre el LASIK Extra y el láser topoguiado del protocolo de Atenas? Primero que todo, el protocolo de Atenas no está hecho para corregir un defecto refractivo. Está hecho para corregir el lado más curvo, aplanar un poquito la córnea, el más curvo con el más plano, o sea, disminuir el gap que hay. El LASIK Extra es un paciente normal que viene a tu consultorio, Olivier, y el paciente le salió un queratocono frustrado. Obviamente hay que revisar, ver si tiene queratocono posterior o no, y si entra dentro de los parámetros del LASIK Extra, entonces les puedes corregir con excimer láser y después colocas el crosslinking. Lentes intraoculares tóricos, mayores de 45 años, pacientes con catarata y queratocono son muy buenos candidatos para este tipo de cirugías. Obviamente el trasplante, ya en queratoconos muy severos, córneas muy deformes, la recuperación es lenta y hay riesgo de rechazo. Ahora tenemos el DALC, es menos riesgo de rechazo, pero con mejores resultados ópticos. El último tratamiento que tenemos ahora, que lleva aproximadamente año y medio, es el Xenia. ¿El Xenia qué es? Es un implante de colágeno que se coloca dentro de un pocket estromal que se realiza con femtosegundo. Este tratamiento nuevo regula la topografía corneal, reduce las aberraciones, estabiliza la córnea, mejora visión, pero lo bueno es que es reversible. Es como hacer un smile, pero al revés. Cuando uno hace un smile, uno quita el lentículo. Bueno, aquí hacemos un pocket y metemos un lentículo. Ahora tengo un video para explicárselos. Es custom made, o sea, el manejo es individual, tiene que tener su topografía anterior, posterior, y el mismo programa te dice exactamente cuánto es el grosor, dónde tiene que ir el eje y todo eso. Sirve para que, posteriormente podemos hacer también un crosslinking. A los anillos también se les puede hacer encima un crosslinking si se desea, dependiendo del caso. Pero esto no lo podemos utilizar en pacientes con cicatrices o con hidrops. Tienen que ser córneas claras. Pueden ser muy curvas las córneas, pero que sean córneas claras y sin cicatriz. Y es aprobado por el EU, por la Agencia Europea de Medicamentos. Quiero ponerles, aquí está aquí estamos, vemos cómo se realiza el femtosegundo. Entonces, con nuestro device abrimos el pocket dentro de la córnea, como si estuviéramos haciendo un smile, pero la diferencia es que no hay capa anterior ni posterior, solamente es el pocket. Como dije, es reversible, es de colágeno, es estandarizado dependiendo de la topografía y lo que estás haciendo, cuál es el paciente que tienes enfrente. Posteriormente, introducimos el implante de colágeno, como si estuviéramos poniendo un lente intraocular doblado en cierta forma, o como es antes, o sea, como que sacamos el lentículo del smile y lo volvemos a meter. Obviamente es un poquito más grueso. Yo personalmente no he hecho esto, espero el otro año empezar a hacer esto con mis profesores en Grecia. Y básicamente eso es lo que tenemos ahorita de tratamientos en queratocono. Muchas gracias. Doctora. Izquierda. ¿Avanzó? Atrás. Ajá, ya más. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Panameña por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá, a ustedes por el tiempo de compartir este espacio con nosotros. Como ya lo mencionaron los doctores anteriores, pues yo les voy a hablar un poco del manejo del queratocono con anillos asimétricos. Vamos a hacer una revisión iniciando de la topografía, qué mapas nos brinda el Pentacam para detectar o diagnosticar, sacar la información
de un queratocono. Luego vamos a revisar la biomecánica de los anillos intraestromales. Y último, vamos a revisar los patrones, los fenotipos más irregulares y periféricos para finalmente presentarles el anillo doblemente asimétrico. Este es un flujograma que puede determinar o dar un paso inicial de que en un paciente con queratocono, si tenemos una refracción estable, si tiene una refracción estable y tiene una visión satisfactoria con sus gafas, podemos realizar o continuar el manejo con su fórmula o realizar el protocolo de Atenas, como ya lo mencionaron los doctores. Esto en caso de que esté estable y que los ejes topográfico, refractivo y cromático coincidan. Cuando el paciente ya no siente satisfacción visual y la siguiente paso es determinar un lente de contacto, acá hago un llamado de atención donde yo los invito a tener un sentido común de revisar la edad del paciente, la actividad del paciente. ¿Para qué? Para determinar que este queratocono ha ido progresando, que el paciente probablemente ya no tiene tolerancia a los lentes de contacto, y es acá cuando determinamos si tiene una agudeza visual aceptable o regular para determinar si vamos por los anillos intraestromales o por el crosslinking. Estas dos tecnologías no son competitivas, se complementan una a la otra. Depende de qué determinar si voy primero con crosslinking o primero con anillos en la escuela. Es dependiendo de la escuela de ustedes, porque le veo la cara del doctor, porque el protocolo español es iniciar con anillos intraestromales para luego, según la progresión, pasar por crosslinking. Por eso digo que no son competitivos, son dos tecnologías que se complementan. Entonces, ya teniendo ese flujograma, pasamos a revisar cada una de las etapas. Etapas 1, estadio temprano, que podemos ya solucionarlo con el protocolo de Atenas. Va progresando el queratocono, ya encontramos queratometrías por debajo de 53, astigmatismos y miopías por encima de las 8 dioptrías, en donde podemos corregir con lente de contacto o con lente rígido o escleral, pero acá ya encontramos una disminución de la paquimetría. Cuando el paciente ya inicia la intolerancia, en el estadio 3, pues ya pensamos en las cirugías. Queratometrías entre 53 y 60 dioptrías. Acá ya hablamos de disminución de la calidad visual. ¿Por qué? Porque tenemos aberraciones de alto orden. Y por último, pues está el estadio 4, que ya pensamos en los trasplantes de córnea. El Pentacam es una topografía corneal que nos brinda los datos de la superficie anterior, posterior y paquimetría. Funciona basado en el principio de la elevación de la cámara de Scheimpflug, que es una cámara giratoria que nos brinda más de entre 25 y 50 imágenes de la córnea. ¿Y qué nos ayuda? Nos ayuda a identificar el grosor, la forma y la ubicación. Es el 4 mapas refractivos, en donde la información que voy a tener en la parte izquierda superior, en la cámara, en córnea anterior, pues vamos a tener queratometrías, valor del astigmatismo, calidad del examen. En un paciente con queratocono no podemos obtener una calidad óptima en la toma. El valor Q, que es el que nos va a determinar qué tan prolato o qué tan oblata está la córnea que vamos a evaluar. Es supremamente importante que esté configurado a 8 milímetros. ¿Por qué? Porque yo necesito ver la progresión total de este queratocono. Entonces, si yo tengo una medida más cerrada, más pequeña, me voy a quedar corto. Tenemos acá los meridianos principales centrales.
Ahora, otro de los mapas que me presentan los 4 mapas refractivos es la elevación posterior, un mapa supremamente interesante que nos determina la ubicación del queratocono. Entonces, este mapa de elevación se basa sobre una esfera perfecta, es la que llamamos la Best Fit Sphere, que también debe estar evaluada a 8 milímetros. ¿Por qué? Porque si la evaluamos a mayor zona óptica, voy a tener una Best Fit Sphere más plana, y al contrario, si la tengo en menos zona óptica, voy a tener una Best Fit Sphere más elevada. Entonces tenemos que tener los patrones muy claros de que dentro de los 4 milímetros un dato normal en la elevación posterior va a ser por debajo de 13 micras, sospecha de queratocono entre 13 y 16, y ya es patológico para queratocono de 16 micras en adelante. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es la diferencia inferior-superior, que mayor de 1.5 va a ser sospechoso para queratocono. Para mi ejemplo, en la K plana tengo 44 superior y en la K inferior voy a tener 47.8. Mayor de 3 es un patrón de diagnóstico para queratocono. Y tengo el mapa de paquimetría en donde me determina la localización del cono, ya que me presenta el punto más delgado que corresponde a la ubicación de lactasia. Ahora, cuando hablamos de los fenotipos irregulares, tipo Dog y tipo Snowman, que ya lo vamos a ver más adelante, ya tengo una aberración marcada, una aberración cromática de alto orden marcada. Sabemos que las aberraciones de bajo orden, que son las que yo puedo corregir con gafas, que es la miopía y el estigmatismo, se encuentran en el escalón número 2, y en el escalón número 3 voy a encontrar el coma horizontal y el coma vertical, que son los encargados de degradar la imagen y disminuir la calidad visual del paciente. ¿Y por qué se presenta más en los irregulares? Porque tenemos una córnea plana o sana e inferior ya sale el queratocono. Entonces, cuando tengo los rayos provenientes en la parte superior, se van a enfocar en un punto de la retina, pero los rayos que van a atravesar la parte más cónica inferior se van a proyectar oblicuamente, y esto es lo que genera la degradación de la imagen. Otra aberración que debemos tener presente es el valor de la esfericidad o el valor Q. ¿Por qué? Porque nos va a definir dónde está ubicado el queratocono. Entre más negativa, más alta, voy a tener una córnea muy prolata. Entonces se define como un queratocono central, tipo nipple o tipo bow tie. Pero si tengo un valor Q un poco más positivo o menor, de 1, 0,8, 0,7, 0,6, estoy hablando de un queratocono irregular. Y cuando ya encuentro un valor Q positivo, pues ya hablo de una córnea oblata o una degeneración marginal pelúcida. Ahora, el objetivo de los anillos intraestromales, ¿cuál es? Pues es un efecto terapéutico y regularizar la superficie anterior. ¿Por qué? Porque reforma la córnea central por un aumento en el espesor periférico. ¿Esto qué hace? Pues aumenta la tensión de las lamelas corneales. Esto mejora la cantidad visual, retrasa un trasplante de córnea, sobre todo en los pacientes jóvenes, mejora la tolerancia del lente de contacto y tenemos un impacto refractivo. Así observamos los anillos intraestromales. ¿Esto qué va a hacer? Inducir una disminución en la longitud de arco de la curvatura anterior, y vamos a desplazar el ápice corneal a una posición fisiológica a la pupila. El mecanismo de acción de los anillos pues funciona como un coupling radio de aplanamiento e incurvación. El meridiano más plano encurvo aplano el más curvo y encurvo el más plano.
y eso tiene un impacto correctivo sobre el astigmatismo. Otra cosa que tenemos que tener presente son los dos principios. El principio de Barraquer: a mayor espesor, mayor corrección. O sea, a mayor altura del segmento voy a tener mayor corrección. Pero ojo, porque acá tenemos que tener presente el espesor mínimo de la córnea en el área donde voy a realizar el túnel. Si tengo una paquimetría de 500 micras, voy a poder implantar un segmento de 300. Pero si tengo un punto más delgado, en 420, mi segmento no puede pasar de las 250 micras. Y si sigo pues, con una córnea más delgada, pues disminuyo el espesor del segmento. El principio de Blavatsky, ¿qué nos dice? Pues que entre menor sea el diámetro del segmento, más impacto voy a tener sobre el astigmatismo. Entonces, estos dos principios se tienen que tener presente en el momento de pensar en los anillos. Actualmente existen los anillos simétricos, sección triangular, con orificios de posicionamiento, de PMMA, en donde vamos a encontrar un borde interno que va a estar en contacto o más cerca de la pupila. Y acá tenemos que también tener presente el diámetro pupilar del paciente. ¿Por qué? Porque si escojo un segmento de 5 y el paciente tiene una pupila de gran tamaño, le voy a causar halos y disturbios en la noche. Entonces es un paciente que se va a quejar todo el tiempo. Ya que viene lo nuevo, el anillo doblemente asimétrico. Doblemente asimétrico porque su base, como lo ven acá, progresa. Tiene una base más ancha de 800 micras y disminuye a 600 micras. Y la altura siempre va a ser igual. Aumenta en 150 micras y va a progresar a 250 o a 300 micras dependiendo de. Venimos con dos arcos de grado, 160 grados y 210 grados, con horario y contrahorario. ¿Esto qué les va a indicar? La manera de implantar el segmento. Como lo mencioné, el anillo doblemente asimétrico de AJL Pro Plus es doblemente asimétrico en su espesor y en su anchura o su base, fabricado en PMMA, filtro amarillo y sección triangular. Voy a saltar las características técnicas, más adelante los vamos a ver. Ahora, ¿cómo identificamos y cómo clasificamos el queratocono? Nos basamos en la clasificación del doctor José Alfonso, muy cercano a nosotros, en donde él definió queratoconos centrales, paracentrales y periféricos. Los centrales van a ir muy de mano con el valor Q. Entre más negativo, más alto, más central es el cono. Entre menos es el valor Q, va a ser irregular periférico, pero ya entro a comparar el eje topográfico plano y el eje del coma. Y voy a iniciar con los que actualmente tienen más dudoso la corrección o el pronóstico, que son los de clasificación periférica, tipo Dog y tipo Snowman. Y en ellos voy a profundizar. Mientras que los que tienen buen pronóstico con los actuales segmentos simétricos son tipo nipple, tipo bow tie y el tipo croissant, que es el paracentral. Entonces, ¿qué criterios voy a tener cuando voy a pensar en un anillo doblemente asimétrico? Y es muy importante. Mi coma debe ser mayor a 2.2 micras. Tiene que haber una simetría en el eje plano topográfico y el eje del coma superior a 30 grados. Y obviamente tiene que ir en estos dos patrones. En post-LASIK, ya les voy a presentar un caso, también funciona muy bien. Entonces, tengo mi topografía y voy a identificar. ¿Cómo lo identifico? Mi eje plano, para el ejemplo, es 23.8.
Y mi eje del coma, que ya les voy a presentar cómo ubicarlo, es 60 grados. Entonces, la diferencia de estos dos está entre 30 y 75 grados para definir qué es un dog. En el mapa de Cernique voy a ubicarlo de tal manera que pueda tener la sumatoria del escalón número 3, que es el coma. Sumo algebraicamente el coma horizontal y el coma vertical. Este mapa tiene que estar configurado a una zona de pupila de 6 milímetros, tiene que ir en aberración wavefront total corneal y tiene que ir con la imagen 2D. ¿Por qué la imagen? Porque yo necesito la ubicación exacta del coma. El coma siempre va a estar inferior, ¿cierto? Pero yo lo necesito simplificar y ubicarlo desde 0 a 180. Entonces lo que yo hago es, me paro en la parte más curva o la parte más rojita de la imagen, trazo una perpendicular por el centro del examen y estimo la ubicación. Eso es estimar, porque él no me la está diciendo. Para mi ejemplo, este coma es de 60 grados y la suma algebraica me da 4 punto algo. O sea, que cumple 2 de los parámetros que me pedía el criterio de inclusión. El tipo Snowman, que es el más irregular y es el que en general se lleva 2 segmentos asimétricos. ¿Por qué? Porque es perpendicular el eje plano topográfico al eje comático. Y si tenemos un pentacam actualizado, nos vamos a ir por la vía más fácil. ¿Y cuál es? El mapa de anillos corneales. ¿Por qué es la vía más fácil? Porque me presenta la información ya lista para ingresar al nomograma. Siempre vamos a irnos por un diámetro de zona óptica de 6. Acá nos da la totalidad de micras y la ubicación. Lo único que yo tengo que hacer es restar este valor del eje que normalmente me lo va a presentar inferior, que en este caso es 279, le resto 180 para el nomograma. Y hago mi cálculo normal. Entonces, cojo mi eje plano, lo resto al eje comático, identifico que el patrón es un Snowman, tomo la cantidad de micras, que es 2.2, tomo mi valor de asfericidad, que es menos 0.50, y también tengo una ventaja en este mapa, y es que me presenta el punto más delgado por donde va a pasar el anillo, o sea, en el diámetro de 5 o en el diámetro de 6. Entonces es más exacto. Ahí tengo mi eje del coma, que es más o menos 95, y 100 menos 158 está dentro de los parámetros de más de 75 grados de diferencia. Ahora les voy a presentar los casos de nuestros mayores implantadores. El doctor Camón, que es el desarrollador en conjunto de AJL del segmento doblemente asimétrico. Este es un ejemplo de tipo pato. Entonces veamos el preoperatorio. Tengo keratometría 1,43 sobre 47, una agudeza visual con corrección de 20/100, la refracción del paciente es -2, -6 por 170. Se calculó un segmento doblemente asimétrico de una zona óptica de 6. Vemos que en estos patrones hay algo muy, pues sí, regular, digámoslo así, y es que la parte superior va a ser muy plana. Por eso el segmento en la parte superior es más delgado y es de 600 micras, porque yo esta parte plana no la quiero modificar, no quiero hipermetropizar al paciente. Lo que yo sí quiero es regularizar esta parte más curva, que es la inferior. Por eso la parte inferior del segmento es de 800 micras y es más alta en el espesor. Este paciente termina con una keratometría 43-44, o sea, aplanó la K2, 3 dioptrías,
con una agudeza visual de 20-30 y una refracción que se puede manejar con gafas o con lente blando convencional, -1 por 40, con una calidad visual óptima. Miremos este otro ejemplo, un tipo Snowman. Queratometría 1, 42.7 sobre 47.84. Agudeza visual con corrección 20-100. Refracción -2 -6 por 171. Este patrón, en la mayoría de los casos, se lleva a 2 segmentos. Se calcularon 2 segmentos en la zona óptica de 6. El paciente queda 42.6, 44.64 la más curva, con una agudeza visual de 20-40 y una refracción -1 por 40. También una refracción que se puede manejar con gafas con lente blanco convencional. El paciente no tiene que gastar más para tener una buena corrección. Un Snowman post-LASIK. Agudeza visual 20-100, -4, -4. Se calculó 2 segmentos en zona óptica de 5, porque en los anillos doblemente asimétricos también venimos con zona óptica de 5 y zona óptica de 6. Y el aplanamiento que tiene esta córnea es notable. Con una refracción que el paciente siente satisfacción y calidad visual. -0.75, -1.25 por 12. Ahora, un caso del doctor Carlos Gordillo, el director de córnea del Instituto Saldívar de Argentina. Él es nuestro implantador número 1 para Latinoamérica. Este es un tipo DOC. Utiliza el mapa de anillos corneales del Pentacam. Tenemos el eje más curvo 53, el eje del coma en 120, un anillo calculado de 210 grados de arco, 250 micras. Paciente que tiene un coma de 2.4, queratometría plana 44 sobre 48, una agudeza visual con corrección de 20-100, -4, -4, y así queda el paciente. -0.50, -1.75 por 119, con una agudeza visual con corrección de 20-20 menos. Voy a tratar, ¿me ayudas por favor? De abrir ese link para presentarles el video del doctor implantando el segmento. Le das control clic sobre el link. Acá no estás presentando. Ah, no. ¿Le pones volumen? So I'm going to show this case of a female, 40 years old, going to be able to see section. So
Los diámetros del túnel para femtosegundo están calculados para la base de 800 micras porque es la parte más ancha. Entonces queremos que el segmento entre sin forzar el estroma, sin estresarlo. Sí, digámoslo acá. Actualmente tenemos 2 estudios que se los podemos compartir del doctor Camón y de 4 centros en España, entre ellos el Instituto Vega y en la Clínica Barraquer, en donde hicieron este estudio de los anillos asimétricos. Listo. Ahora, ¿qué mapas necesito para el cálculo? Mapa de anillos corneales, si lo tienen, porque nos resume toda la información. Recordemos, restarle al coma 180. El 4 mapas refractivos porque les brinda la información del valor Q, queratometrías, paquimetría y la pirámide de Cernique para que en el Z3 hagan el cálculo de las micras del coma y la ubicación en la imagen 2D. Este es nuestro nomograma, está en la página de ajlca.com. Crean su usuario, siempre van a escoger Ferrara. Los anillos están diseñados bajo las características del anillo de Ferrara. Llenan estos 5 ítems y ya están dentro de la página. ¿Qué les pide el nomograma? Queratometrías, el eje del coma, la cantidad del coma, paquimetría en el área que ya ustedes definieron qué tipo de queratocono van a tratar. Si es central, con un simétrico, si es periférico, con un asimétrico, siempre y cuando tenga el coma por encima de los 2.2 y el valor Q. ¿Por qué no tratamos con la refracción? La refracción es un dato que probablemente el paciente lo tolere o no lo tolere. O el eje va a ser muy disparejo, muy variable respecto al topográfico. Estos son los diámetros para los femtosegundo. Anillos de zona óptica de 5, ni Ferrara ni AJL cambian. Es el mismo para los 2 segmentos, tanto de 5 como de 6. Este es un paso inicial. Si el médico le gusta estresar el estroma, puede seguir parámetros. Si le gusta más amplio el túnel, pues va haciendo su curva de ampliarlo. Y bueno, como conclusión, el queratocono es más agresivo en niños y en adolescentes. Es la etapa en donde se debe frenar con las técnicas quirúrgicas. El implante de anillos intraestromales da la posibilidad de mejorar la agudeza visual, no solamente en cantidad, le puedo dar calidad a este paciente. Y lo más importante, el mayor desafío se encuentra en el correcto cálculo de los segmentos. Y pues cuando no tienen o no cuentan con el femtosegundo, hay una técnica híbrida que lo dejaremos para después. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora, por excelente presentación. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta, alguna duda? Buenas noches, doctora. Al implantar cerca a la incisión, la parte más delgada, haciendo 800 micrones, ¿las posibilidades de desplazamiento hacia arriba de ese anillo es menor? Es menor que un segmento simétrico. ¿Por qué? Porque la base está ajustada al diámetro del túnel.
abajo. Entonces, la parte que es más delgada del segmento se va acomodando, digamos, en los 3 meses después de la cirugía, donde las lamelas del estroma empiezan a, digamos, a moverse y a acercarse al segmento. Entonces, no hay mínima posibilidad de extrusión. Pero toca tener muy presente el diámetro del túnel. Si tú haces un túnel demasiado amplio, que la base más ancha queda muy, digamos, bailando o muy flojo, bueno, ahí tenemos un riesgo alto, pero es menor. Hola, doctora. Gracias por la presentación. Me había comentado de que su plan primero es hacer los anillos y después el crosslinking. Bueno, dependiendo de la escuela, que es lo que estaba diciendo, para nosotros era más lógico primero detener el queratocono con el crosslinking y después entonces hacer pues los anillos. Pero claro, antes pues solamente teníamos la parte manual, que era la implantación de los anillos intracorneales manuales, y la lógica era mejor primero los anillos para que no haya rigidez y que la implantación sea más sutil y la disección sea más sutil. Pero realmente ahorita con el femto, sí, ya es otra historia. Entonces, realmente yo preferiría primero hacer el crosslinking y después hacerle la implantación de los anillos. Sí. Como lo mencioné inicialmente, o sea, son ustedes definitivamente los que deciden, porque son los que ven el paciente desde el primer día, el seguimiento, y son los que definitivamente toman la decisión, ¿verdad? Y lo que dice es muy cierto, con el femtosegundo ayuda a que no sea tan forzoso el crear el túnel y más difícil por el tensamiento que ya tiene las lamelas. ¿Qué pasa con el crosslinking? Haces modificación ya refractiva. Entonces, si ya no va a ser como el mismo cálculo o el mismo objetivo que querías lograr inicialmente, pero definitivamente son dos técnicas que se tienen que hacer en un paciente con queratocono. Eso sí es cierto. La doctora Cristela. Y también para agregar, Rita, no es lo mismo, por ejemplo, pacientes muy jóvenes que comienzan su queratocono, que todavía tienen una buena agudeza visual corregida con gafas, se le hace su crosslinking, no tiene por qué ponerle anillos, pero sí tiene que detener su progresión. Entonces, en esos casos está indicado hacer primero su crosslinking y posteriormente, a medida que avanza el queratocono, que debe avanzar menos, entonces siempre se le pueden poner sus anillos, ¿no? Como pequeño comentario, aparte de que todo debe ser muy personalizado, o sea, aparte de la edad, también el tipo de cono. Si buscas con los anillos un tratamiento refractivo o buscas un tratamiento como se lo dice el doctor ortopédico, como para moldear la córnea. En los casos, por ejemplo, de pacientes con catarata y que tienen queratocono, muchas veces es mejor estabilizar el cono con anillos y luego hacer el cálculo del lente. Entonces, no solamente, o sea, no le vas a meter un ICL. Sí, yo me iría más por el tema de los anillos y esa parte que brinda no solamente al cono, sino también al paciente ya mayor con diagnóstico de queratocono. La doctora Inelda. Sí, algo que hemos visto mucho, doctora, es que muchas veces después de implantar unos anillos intracorneales, el paciente no se toca más, el paciente no se rasca más. Entonces, porque sabe que tiene algo allí. Y al saber que tiene algo allí, no progresa. Y si no hay evidencia topográfica de progresión, puede que hasta se salve del crosslinking. Eso es lo que yo he visto muchas veces, también volviendo a que depende del caso. Pero sí, el paciente no se toca, no se rasca y hay algunos que hasta se estabilizan. Claro que eso depende mucho también de la edad, porque ya sabemos que después de 35 años, 36 años, ese paciente ya hizo su propio crosslinking, ¿no? Ya tiene, no hay indicación realmente después de esa edad.
¿Alguna otra pregunta? Hacer un comentario. Bueno, yo creo que debemos establecer cómo van a ser cómo debe ser el manejo normal de un queratocono, ¿no? Mucho tiene que ver la edad en la cual lo diagnosticas. Hay pacientes que pasan desapercibidos hasta los 50 y puf años que tienen una catarata y le detectas el queratocono. Hay jóvenes que por astigmatismo, gracias a los optómetras, pueden detectarlo, que todavía hay muchas falencias en la optometría y dejan pasar muchos queratoconos y no detectan hasta que ya están bastante más adultos. Eso tiene mucho que ver con el manejo y poner los anillos, hacer crosslinking. El orden primero generalmente es hacer el crosslinking, detener el queratocono, que yo creo que es lo más importante de todo. Ver la edad es otro detalle, qué tipo de queratocono ya es un poco más avanzado, pero el manejo inicial de todo paciente con queratocono es hacer un crosslinking. Tienes que detenerlo de alguna manera, su evolución, no importa la edad. Bueno, sí tiene que ver la edad, porque una vez ya tiene arriba de 40 años, ya en teoría ya debe estar estabilizado. Difiere un poco con la doctora, porque un paciente con cataratas debe tener arriba de 55 y puf, y poner anillos y para después hacer el cálculo de lente intraocular y ponerle un lente tórico, un poco complicado, pero bueno, cada uno podemos hacer, vale la pena intentarlo y a ver qué pasa. Pero yo creo que lo esencial es el manejo principal del paciente, ponerle su crosslinking, verle si la visión mejora con lentes de contacto, los nuevos que hay ahora, de esclerales, si funciona, si no mejora, hacerle sus anillos intracorneales, tratar de evitar de hacerle un trasplante de córnea a lo más que se pueda a un paciente que se le detecta el queratocono. Okay, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, yo quiero, igual que Olivier, basar a los muchachos en eso, ¿no? Gracias a Dios tenemos aquí en Panamá Pentacam bastantes. Se manda a su paciente con su Pentacam al lugar de preferencia y 6 meses después, si tenemos alguna duda, nueva topografía y todos los índices que la doctora puso en la charla nos van a ayudar a saber qué está pasando con esa córnea, con ese cono. Una vez tenemos el queratocono, como dijo la doctora, mi escuela. Para mí mi escuela es siempre crosslinking. Crosslinking una vez, esté seguro que hay un queratocono. Vamos con el crosslinking. Luego del crosslinking, podríamos decir que unos 4 o 5 meses después, una optometría con un optómetra que haga adaptación de lentes de contacto esclerales. Esa optómetra nos ayuda, una visión en el paciente 20-25, 20-20, y le digo al paciente, trata, póntelos, úsalos, ves cómo te sientes. El paciente se sintió cómodo con su lente de contacto escleral, ahí quedamos, con una buena visión y manejándose. Si ese paciente me dice, doctor, se me sale, no puedo, la alergia, me siento mal, eso me está provocando lagrimeo, mire que estoy con procesos infecciosos, ya salimos del lente de contacto escleral y ese entra para mí entonces a un paciente de anillos intracorneales. Con femto, otro punto importante que está diciendo la doctora, que uno lo ve en la experiencia, pockets anchos, ese anillo se te mueve y el resultado al final es muy poco, lo que ayuda, ¿no? Basándonos entonces en temas de edades, como todos hemos hablado, es verdad, se lo está diciendo a Melissa hace un rato que me lo preguntó, muy pocos pacientes arriba de 35 años que uno encuentra con un queratocono, pero uno aguanta y uno ve esa córnea, ya es un queratocono que el propio cuerpo lo detuvo. Y allá arriba de 50 años, un queratocono, me voy igual que Oliver y los doctores con la opción de una facorrefractiva, antes de una colocación de anillos o antes de hacer cualquier otra cosa. Tenemos lentes intraoculares ya, por ejemplo, SAIS, tú mandas el cálculo de lente y yo tengo una paciente que voy a operar con un astigmatismo de 8.59 con una miopía de 10. Y ese paciente viene el lente custom para hacer una facorrefractiva en ese paciente. Y el resultado es bueno. Siempre, como le hemos enseñado, hablando
muy bien las expectativas de estos pacientes. Son unas córneas que, lógicamente, no van a dar para una visión perfecta, van a tener al final sus halos, sus molestias visuales, pero llegamos a lograrlos, sacarlos de esa obligación de lente de contactos, de gafas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, ese es mi aporte. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, quería también poner a disposición para acompañarlos en los casos para los cálculos de los anillos simétricos y asimétricos, o sea, es ir de la mano, conocer el nomograma, conocer los resultados, entonces cualquier caso lo podemos revisar juntos a través de TAIS, también podemos revisarlos, entonces estamos a disposición de ustedes para acompañarlos. Doctora, ¿cuál sería su, digamos, contraindicación en el grado de curvatura en donde se ve que la eficiencia de los anillos ya no sean óptimas? ¿Cuál sería su queratometría máxima? 70, 60, 60. Es que sí, igual que el protocolo de los anillos es de 60, más de 60, bueno, digamos la eficacia es muy poca. Lo que pasa es que vi en una diapositiva en donde mencionó que la queratometría creo que era 63. Ajá, por eso. Por eso la pregunta, porque vi que era 63. Porque hemos aumentado, digamos, ese rango, porque hay ciudades, países donde no tienen tanto acceso a córneas. Acá, Guatemala, El Salvador, Honduras, no tienen tanto acceso, entonces el doctor lo que decide es intentar, ¿no? Previamente hablando con el paciente, todo lo que viene o carrea tocar una córnea tan curva, pero por esa razón, porque son países que no tienen acceso fácil a una córnea. Sí, y revisando muy bien la paquimetría, porque si tenemos paquimetrías muy finas, no, definitivamente no hay que tocar la córnea. ¿Alguna otra pregunta? Constantino, ¿me pudieras hablar un poquito más de senia? Eso es para casos extremos. En vez de un DALC, pensar en el senia. ¿Es lo que están haciendo? Sí, en vez de un DALC puedes pensar en un senia. Digo, tendríamos que ver el paciente, pero... Y todavía eso está en cierta forma... Está en desarrollo, todavía no es algo que está estandarizado. Pero va a ser una opción interesante en un futuro. Inclusive, según el doctor Marwan, lo que me dijo es que muy probablemente eso suplante al DALC. Pero tenemos que verlo, ¿no? Por eso yo lo traje a manera de bosquejo, como que eso es lo nuevo que que se está haciendo ahora mundialmente. ¿Ya? Una pregunta a los expositores. El contexto de detección temprana. Doctora, enmarcado en poder, por proyectos de tamizaje, poder detectar temprano los queratoconos y hacia dónde apunta poder hacer detección temprana. Es que no entendí la pregunta del doctor. Ya, digo, lo de la detección temprana, la verdad es que hay que empezar con niños pequeños y es súper importante la parte de la optometría. O sea, agarrar a los niños pequeños, sobre todo los que tienen atopa y alergia, hacerle una refracción desde que están tempranito y digo, con las sombras en tijera podemos comenzar a detectar. Otra cosa súper importante es tratar a las alergias. No era el tema de la charla porque esto está enfocado más un poquito a la parte quirúrgica, pero el tratamiento de la alergia es bien importante. Evitar sobre todo que el paciente se frote el ojo y no importa el tratamiento que se le haga al paciente, crosslinking, anillo, trasplante, lo que sea, si el paciente se sigue frotando el ojo y sigue con la alergia, el queratocono en algún momento le va a progresar. Entonces es bien importante, sobre todo multidisciplinario,
pediatra, alergólogo, oftalmólogo, optómetra. Ahí es un conjunto donde tenemos que tener presentes los pacientes. Y pues el manejo del paciente con queratocono realmente es complejo, no es tan sencillo. Hay que individualizarlo. Realmente aquí en Panamá, gracias a Dios, tenemos casi todo para poder darle tratamiento a los pacientes. Importante actualizarse, pues ver las tecnologías nuevas, la ciencia avanza súper rápido, así que de hecho desde que yo comencé la residencia han cambiado un montón de cosas y ahorita podemos tratar a los pacientes. Bueno, recordar los otros 2 coloquios que faltan, el de oculoplástica y el de segmento. Y en diciembre, el 1 de diciembre, pues el Congreso Nacional. Y recuerden validar los tickets para el parking. En planta baja. Se validan en las maquinitas y después de las 8 ya no se les cobró. Pero los que llegaron temprano van a tener que pagar algo. Bueno, buenas noches. Gracias a todos, gracias a la doctora por haber venido y gracias al doctor G y al doctor Trapaxa por haber participado. Están todos convidados a participar en estos coloquios y en el Congreso en diciembre, así que los esperamos. Recuerden que todas estas pláticas han sido grabadas y van a estar disponibles para que todas las repasen, estas y las anteriores, en YouTube. Nada más buscan el canal de la Sociedad Panameña de Oftalmología y ahí identifican las jornadas anteriores, los coloquios que hemos tenido y el actual que va a ser puesto en los próximos días. Muchas gracias a todos.